Muy buenos días, chiquilines del aula San Marcos. Vamos a ver la cuarta clase. Estamos en el aula San Marcos y vamos a ver la cuarta clase de trigonometría, ¿no? La que corresponde al tema de razones trigonométricas de lo que es, bueno, un ángulo y dentro de un triángulo rectángulo. Entonces, en un triángulo rectángulo ocurren algunas cositas. Primero, la definición de qué es una razón trigonométrica, ¿no? ¿Qué es lo que es una razón trigonométrica? No es tan complejo. Entonces, es la división de dos longitudes de dos lados de un triángulo rectángulo. Pues acá abajo ustedes pueden ver, aquí, vamos a acercarnos un poco, ahí está, ven el triángulo ABC. Este triángulo ABC es rectángulo. Vamos a escribirlo mejor, un momento. Un momento, vamos a escribirlo mejor, ya está. Es un triángulo rectángulo, ¿no? Porque tiene un ángulo recto, el cual es el ángulo C. El ángulo C es de 90 grados. Aquí está. ¿Está bien? Los lados que acompañan o que forman ese ángulo C en un triángulo rectángulo se le conocen como catetos. Vamos a usar esto. Son los catetos. Y el lado opuesto al ángulo de 90, perdón, en ese lado AB, vean cómo se le opone al ángulo de 90, cómo lo mira. A este lado se le conoce como hipotenusa. Profe, ¿y eso del cateto opuesto, cateto adyacente? Eso de allí se ve después. Necesitas marcar un ángulo para poder analizarlo. Necesitas marcar un ángulo. Como no lo hemos marcado todavía, estamos analizando catetos y hipotenusa. En todo triángulo rectángulo se cumple un teorema muy famoso. El teorema del gran Pitágoras. Este teorema dice lo siguiente. Si yo elevo al cuadrado los catetos, en este caso a cuadrado y b cuadrado, porque ahí b son los catetos, y los sumo, me da la hipotenusa al cuadrado. Entonces, teorema fundamental para poder trabajar. Y luego viene el hecho de, estamos estudiando el triángulo rectángulo primero, que una razón trigonométrica es el cociente al dividir la longitud de dos lados de un triángulo. Vamos a ver. Dice dividir dos lados de un triángulo rectángulo. Por ejemplo, si yo divido A entre B, esto es una razón trigonométrica, porque estoy dividiendo dos lados. O si yo divido, por ejemplo, B entre A, que parece lo mismo, pero es al revés, también es una razón trigonométrica. ¿Cuántas habrá entonces? Hay 6. Pero hay que ahora hablar de cosas importantes, como por ejemplo lo son el cateto opuesto y el cateto adyacente. Cateto adyacente. Para hablar de cateto opuesto y cateto adyacente siempre tiene que haber una referencia angular. ¿De qué ángulo estoy hablando? Vamos a ver si nosotros, en una hoja aparte, podemos señalar algunas cosillas. A ver. Ya. Entonces, fíjate, aquí voy a sombrear el ángulo θ. Ahí está, el ángulo θ. Y aparece lo que es el cateto opuesto. ¿Qué es el cateto opuesto? Es el cateto al que mira el ángulo. Si te das cuenta, el θ mira el ángulo A. Entonces, el A lo podemos escribir así. Es el cateto opuesto del ángulo θ. Mientras que el cateto adyacente es, por descartes, el otro cateto, por ejemplo, cateto adyacente del ángulo θ tenía que ser B, el otro cateto. Para un mismo ángulo, si ya identificaste el cateto opuesto, el cateto adyacente es lo mismo, ¿no? Ahora, lo que significa la palabra adyacente es al lado de. Entonces, ¿quién está al lado de θ? Te darás cuenta que está C y que está B.
Pero de entre C y B, el único que es cateto es el B, porque la C es hipotenusa. Entonces también lo puedes identificar de esa manera. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Si yo tuviese este triángulo rectángulo, ahí ustedes ven un triángulo. Supongamos que este lado vale 4, este lado vale A y este lado vale B. Y este ángulo que valga alfa. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice, vamos a identificar primero los catetos y la hipotenusa. El ángulo de 90 está aquí, su opuesto está ahí abajo. Entonces esta es la hipotenusa. Y por ende 4 y A vienen a ser los catetos. ¿Está bien? ¿Qué más? Para el ángulo, bueno, ahora sí podemos poner el teorema de Pitágoras. Antes de ver las razones, el teorema de Pitágoras sería, los catetos son 4 ya, entonces 4 al cuadrado más A al cuadrado es igual a este de aquí, el famoso B, B al cuadrado. Y lo segundo, por ejemplo, ¿quién es el cateto adyacente del ángulo alfa? ¿O quién es el cateto adyacente del ángulo alfa? Perdón, el cateto opuesto. Y pues muy sencillo, ¿no? Porque decimos, por ejemplo, por el que es más simple, creo yo, si para ti es el otro, usa el otro. Yo creo que el más simple es el cateto opuesto, porque si aquí está alfa, la abertura, si nosotros usamos este, por ejemplo, el resaltador, la abertura del ángulo es como que está mirando a alguien, ¿no? En este caso está mirando al 4. ¿Sí? El ángulo mismo mira al lado 4. Entonces, por eso que para mí es más sencillo, por ejemplo, indicar cuál es el cateto opuesto, ¿no? El cateto opuesto del ángulo alfa es 4. Entonces, el cateto adyacente es el otro cateto, solo hay dos. Así que por descartes no voy a poner B porque B es hipotenusa. Solamente puede ser el A. Entonces, una vez que ya conocimos todas las características de un triángulo rectángulo que tiene dos catetos, que tiene una hipotenusa, que cumple el teorema de Pitágoras, por cierto, eso está aquí también. Ojo, eso está aquí también. Está encerrado incluso en... Bueno, ya está ahí. ¿Está bien? Está ahí. Teorema de Pitágoras. Después de los dos catetos, lo relacionamos con un ángulo que esté ahí y aparece el concepto de cateto adyacente y cateto opuesto, ya podemos recién ver las razones trigonométricas, que son 6. Bueno, en este caso tú tienes una suerte porque como todo es virtual, cada vez que resuelvas puedes recurrir a esta tablita. Una tablita interesante, no es tan difícil, no es nada complejo. Y aquí tenemos 6 razones, ¿no? Por ejemplo, el seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Hay una, ¿cómo se dice? Una mnemotecnia para verificar todas ellas, pero no recuerdo cuál era. Algo con coca, coca. A ver, vamos a ver la mnemotecnia. Cateto puesto sobre hipotenusa. Ah, sí. La mnemotecnia era así, ¿no? Coca, hip hop. Hip hop, la H nada más. Y luego otra vez coca, pero en el otro sentido, ¿no? En este sentido estoy leyendo aquí. En este sentido estoy. Coca, hip hop. Entonces nosotros dividimos todas esas frases que acabamos de colocar y obtenemos las 6 razones trigonométricas. La primera es el seno. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Lo pueden verificar, ahorita lo vamos a ver. La segunda es el coseno. La tercera es la tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Evidentemente, la CO, ¿qué significa? Cateto opuesto. La CA, cateto adyacente.
Y la h del hip o el hop es la hipotenusa. Entonces acaban tres razones: seno, coseno, tangente. La cuarta, cotangente. La quinta, secante. Y la sexta, cosecante. Observa que nosotros le ponemos a todos un ángulo, tita. Eso es porque las razones trigonométricas están ligadas necesariamente a un ángulo. Entonces fíjate, acá está la tablita. Seno de tita. Acá está. Seno de un ángulo tita. Es el cateto opuesto al ángulo tita sobre la hipotenusa. Como habíamos dicho, co sobre h. El coseno, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Es muy similar. K sobre h. Y acá le pone A, B, C porque se sobreentiende que está refiriéndose a este triángulo, observa. En este triángulo está esto de aquí, ¿no? A es el cateto opuesto, B es el adyacente y C es la hipotenusa. Entonces, ¿quién es el cateto opuesto del ángulo tita, por ejemplo? Aquí está, es la A. Entonces, ponen la A arriba. ¿Y quién es la hipotenusa? Es C, por eso ponen la C abajo. ¿Está bien? Muy interesante. Y así las demás razones trigonométricas también. No se olviden que esto se complementa con el teorema de Pitágoras y se resuelven muchos ejercicios. Acá miren la observación importante. Un mismo cateto puede ser adyacente u opuesto dependiendo del ángulo que se considere. Por ejemplo, acá nosotros estamos viendo un triángulo, ¿no? ¿Quién es el cateto opuesto de alfa? El ángulo que mira alfa es B. ¿Y quién es el cateto adyacente de tita? El opuesto a tita es A, por lo tanto el adyacente será el que está al costado, B. Entonces fíjate, un mismo cateto está cumpliendo la función tanto de opuesto como de adyacente. ¿Y eso por qué ocurre? Bueno, no hay nada en especial, sino que estamos, obviamente, al colocar ángulos distintos, las posiciones cambian. Y cuando cambian, se alteran las cosas, ¿no? Entonces, por esa razón, fíjate, acá está. La hipotenusa siempre es universal, obvio, porque es una opuesta a 90. El lado más grande también es. Fíjate, el cateto adyacente de tita es B, claro. El adyacente de tita, el que está al lado de tita es B. Pero para alfa es su opuesto, ¿no? Y lo había puesto acá. Lo mismo pasa con respecto al ángulo alfa. Perdón, con respecto a tita, pero como cateto opuesto es A, en cambio a alfa como cateto adyacente es A, se van a repetir. En un mismo triángulo ocurre que los catetos se turnan, digamos, ¿no? Entonces esto es lo principal, lo primero que tenemos que aprender. Las 6 razones trigonométricas y sus aplicaciones, o sea, más bien, cómo identificarlos, ¿no? Pueden usar esta mnemotecnia, acá le voy a poner mnemotecnia. Mnemotecnia, para que de repente lo memoricen más fácil. Coca, coca, hip hop y coca, coca, hip hop. Primero le escribes de izquierda a derecha, luego de derecha a izquierda y ya tienes las 6 razones. Obvio, esto sí lo tienes que memorizar sí o sí, ¿no? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver más ejercicios de esto, pero vamos viendo aplicaciones. Por ejemplo, esta de aquí. Nos dicen, del gráfico mostrado, calcule el valor de raíz de 10 coseno de tita más cotangente de tita. Entonces, lo primero que hacen aquí, bueno, aquí esto está resuelto en tu material, no te olvides. Yo te voy indicando. Lo primero que se hace aquí es observar que este es un triángulo y yo tengo dos lados en función de una sola variable y la hipotenusa. Entonces, lo primero que van a hacer es Pitágoras. Cuando se opera, se dan cuenta que x vale 4. Al ser x igual 4, lo que ocurre es que este triángulo no era cualquier triángulo, sino, si x vale 4, 4 y menos 2, 2, x vale 4, 4 más 2, 6. Y va a cumplir lo que es el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, luego de esto, y ya con esto es todo más sencillo, porque me piden el coseno. Aquí está el ángulo tita, lo pongo aquí. Obviamente requiere que apliques álgebra para hacer el cálculo. ¿Qué más? Ya sé, por ejemplo, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? El opuesto es 2.
El adyacente será 6. Y la hipotenusa es 2 raíz de 10. Todo esto se multiplica por raíz de 10. Más la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Quién es el cateto adyacente? 6 otra vez. Y el cateto opuesto, 2. 3 más 3, todo sale 6, ¿no? Fíjense que acá también sale 6. Ajá. Entonces, cuando ustedes tengan un problema de este tipo, simplemente tienen el triángulo y luego ya está. Con una sola razón trigonométrica se pueden calcular todas. Es la nota que está aquí y es una nota muy importante. Con una sola ya podemos conocer todas. Vamos a ver esto con los ejercicios mejor. Vamos a saltearnos esto y vamos a trabajarlo. Vamos a resolver unas 4 o 5 preguntitas. No se olviden que después así viene su examen. Vamos a por la 1. En una estructura metálica con una articulación en D. Aquí está la articulación, ¿no? Si D se rota, dice hasta D, o sea, esto ha rotado. Ha rotado. AB vale B6 vale 4. Este AB vale 4. Toda la barra BC vale 4. D es punto medio. Si es punto medio, significa que cada mitadcita vale 2. Y D es perpendicular a D. O sea, esta línea con esta línea son perpendiculares, forman 90 grados. Como en la barra esto es lo que ha girado, este 2 se mantiene aquí, 2. Me piden el seno de tita, siendo tita DAE. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para resolver este ejercicio? Fácil. He puesto A y B no por gusto, sino por algo. Por ejemplo, el seno de tita es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto a tita? Obviamente tú tienes que identificar un triángulo. Yo he identificado este triángulo. Vamos a borrar acá. Ya está. Y en ese triángulo el cateto opuesto a tita viene a ser el ángulo opuesto a tita. Perdón, el lado opuesto al cateto que está opuesto, ¿no? Que lo está mirando. Sería 2. Y la hipotenusa confunde. Algunos van a pensar que es A la hipotenusa. No. Como estamos en el triángulo de arriba, la hipotenusa es el que se le pone el 90 y el que se le pone el 90 es B. Entonces yo necesito hallar B para poder calcular el seno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil, por el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, si aquí aplicamos Pitágoras, y tendría 2 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a al cuadrado. De esa manera, al cuadrado es 16 más 4, 20, porque esto es 16. 4 al cuadrado es 16, y 2 al cuadrado es 4. 4 más 16 es 20. Entonces no le saco raíz porque no lo necesito. Ahora vamos recién a lo que necesito, que es Pitágoras aquí en el triángulo de acá, donde los catetos son A y 2. Así que A al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa que es B al cuadrado. Pero al cuadrado es 20 y 2 al cuadrado es 4. 24 sería B cuadrado. Si sacamos raíz, B va a salir 2 raíz de 6. Vamos a escribirlo bien. ¿Está? Estará listo, bien escrito. Y ahora sí, ¿no? Reemplazo seno de tita sería 2 sobre 2 raíz de 6. Se va el 2 y me queda que el seno de tita es 1 sobre raíz de 6. Obviamente no hay clave, pero yo estoy marcando esto por algo. Si tú multiplicas arriba por raíz de 6 y abajo por raíz de 6, raíz de 6 por 1, raíz de 6. Y raíz de 6 por raíz de 6, se va la raíz y te queda 6. Y resolvimos el primer problema, ¿no? Fíjate que no era tan sencillo. Lo más difícil era darte cuenta quizás de este 2 y este 2, ¿no? Una articulación es un giro de toda la barra, así que las longitudes no se pierden. La lectura de esto de aquí, la aplicación de Pitágoras, etcétera, etcétera. Vamos a ver la pregunta 2. Vamos a cortarla para llevarla a otro lado más, donde podamos trabajar mejor. ¿Está bien? Vamos a una parte limpia de abajo.
Aquí está, vamos a ver si puedo hacer algo más. No está, a ver acá entonces. Ahí está, a rengloncitos. Y ya está el problema. Dice, el perímetro de un triángulo rectángulo es 120 metros. Y la tangente de uno de sus ángulos agudos es 2,4. Entonces lo que hacemos es muy simple. Como estamos hablando de un triángulo rectángulo, lo dibujamos. Digamos A, B y C. El perímetro es la suma. Y la tangente de uno de sus ángulos agudos es 2,4. La tangente de θ es 2,4. Si ponemos en fracción 2,4, esto es 24 sobre 10. O lo mismo, 12 sobre 5. Si esto es 12 sobre 5, acá lo que tenemos que aplicar es la magia. Fíjate, mira cómo lo hacemos. La tangente de θ es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Te invito a que lo calcules. 2, 6, 5. Entonces el cateto opuesto vale 2 y el cateto adyacente vale 5. Cateto opuesto al θ está acá. Cateto adyacente está acá. Esto es 12 y esto es 5. ¿Es correcto? Aparentemente podría decirse que sí. Pero como es un triángulo real, esta escala, aquí le pongo por acá y por acá. Y si hacemos Pitágoras, nosotros sabemos que a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Si lo haces, te va a salir que c vale 13k. Calcule la longitud de la hipotenusa. La hipotenusa es el valor de c. O sea, 13 por k. Si nosotros reemplazamos en esta ecuación, el lado A valía 5k. El lado B. $5k más 12k más 13k. Eso es el perímetro, ¿no? A más B más C. Pero A más B más C es 120. 17 más 13, 30. Simplificamos. K vale 4, pero no es lo que me piden la hipotenusa. La hipotenusa es C, 13K. Y 13 por 4, 52. Escríbelo bien. Sub. 13 por 4 es 52 metros. Ya está. Vamos con un pequeño ejercicio más. Así va a venir tu examen. Vamos a practicar más todavía, así que no te preocupes. Miren esta pregunta bien interesante. Vamos a cortarla y vas a ver cómo sale todo simple si es que haces caso. Vamos a cortar bien. Vamos en la pregunta 3. No es tan complicado, la verdad. Vamos a practicar bastante de esto porque tienes que saber dibujar un triángulo, ubicar los catetos, la hipotenusa. Dice, se tiene un triángulo rectángulo ABC recto en A. Yo dibujo mi triángulo rectángulo, no me hago problemas. Recto en A. B y C. De área 5, dice. O sea, el área es 5 metros cuadrados. Ahora, un triángulo rectángulo, no se vayan a olvidar, los lados opuestos a los vértices tienen el mismo nombre que los vértices pero en minúscula. Por ejemplo, el lado opuesto al 90, o sea, el vértice A, es el lado A minúsculo. El lado opuesto al vértice B, o sea, el vértice B mayúscula, es B minúscula. Y el opuesto al C es C minúscula. Siempre se estila eso de ahí.
Se estila que sea así para que no haya problemas, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es simplemente reemplazar. Pero antes recordemos que el área, vamos a sombrearla, se calcula como ¿quién? El área es igual producto de catetos B por C dividido entre 2. Fórmula del área. Fórmula del área. Entonces lo que me están dando indirectamente es que el producto de B por C es igual a 10. ¿Qué más? Hay que calcular este valor de M, ¿no? Este valor de M es igual a B al cuadrado sobre la tangente de B. Pues vamos a calcular la tangente de B. ¿Quién es este B mayúscula? No te olvides que este B mayúscula es el ángulo donde está el vértice B mayúscula. Ese es B mayúscula. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto para B? B minúscula. ¿Quién es el cateto adyacente? El otro, C. Ahora vamos a calcular tangente de C. Recordemos que eso es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto del ángulo C? El ángulo C es este ángulo. Con mayúscula, el opuesto al vértice, pero con mayúscula. Siempre que vean esto ya saben lo que es, ¿eh? Si acaso. Entonces, la tangente de C sería cateto opuesto de C, el lado C minúscula, sobre el cateto adyacente y el otro cateto B. Y reemplazamos, ¿no? Sería B al cuadrado sobre B sobre C. Perdón. Se me va la línea por ratos. Esto es B cuadrado sobre 1, ¿no? Para aplicar la regla de división que tal vez conoces. Más C cuadrado sobre la tangente de C, que es C sobre B. Vamos a ponerle igual que el anterior. C cuadrado sobre 1 más C sobre B. Y así, ¿no? Entonces, si nosotros operamos, esto sería B cuadrado por C sobre B. En L por L ya está, ¿no? Los extremos por los medios. Y acá C cuadrado por B sobre C. Un B se cancela con el cuadrado. Un C con el cuadrado me quedaría BC más CB. Quiere decir 2 veces B por C. Y dado que el dato me decía que B por C era 10, no me lo daban directamente. El valor de M sería 20. Si no era tan sencillo, pero se requería un análisis bien intenso, ¿no? Que no parece muy largo, es un poco intenso. Vamos a ver una preguntita más, si es que fuera necesario. Vamos a ver esta, la pregunta 2, ¿ya? Vamos a ver la pregunta 2 que está aquí de las domiciliarias. Vamos a ver cómo lo trabajamos, observa. Copio la pregunta, vamos a agrandarla. PAC, en un triángulo A, rectángulo ABC, recto en B. No me hago problemas. Triángulo, rectángulo, fíjate cómo lo estoy haciendo, bien sencillo. Vértice B. Los otros dos vértices no me hago bolas. Y aquí, déjame en los comentarios, ¿qué lado pongo aquí? ¿Qué lado pongo aquí? ¿Y qué lado pongo aquí? Porque fíjate lo que aparece, ¿no? Entonces te voy a dar acá 5 segundos, 5, para que lo escribas en los comentarios. 2, 1, din, 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 din. ¿Qué lado va en BC? Como está opuesto a A minúscula. ¿Qué lado va en BA? Como está opuesto a C, C minúscula, y en el lado AC va B minúscula. Este ángulo es el C mayúscula, ¿sí? Y este ángulo es el A mayúscula. Entonces me hablan B seno de A. Entonces tengo que calcular el seno de A. Cateto opuesto sobre hipotenusa. La hipotenusa es muy fácil, es única. En este caso es la B.
Y el cateto opuesto a, bueno, pues es A minúscula. Después me habla de cotangente de C. Cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente de C es también otra vez A. Mientras que el cateto opuesto del ángulo C es el C minúscula. Por último me hablan del coseno de C para ya después reemplazar, ¿no? Que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La hipotenusa es fija, es B. Y el cateto adyacente es, bueno, aquí está, ¿no? A. Y ahora reemplazamos, vamos a reemplazar. Me piden B por el seno de A. El seno de A es A sobre B. Más C por la cotangente de C. La cotangente de C es A sobre C. Sobre B por el coseno de C. Por A sobre C. Perdón, por A sobre B, ¿no? Porque es el coseno. Se va. Quedaría solamente la A más el A sobre la A. Más A, 2 veces A. Sobre A, solamente el 2. Y esta sería la respuesta. Y con eso habremos terminado las preguntas de esta sesioncita. Esto vale 2. Yo te voy a hacer preguntas similares, tienes que practicar las razones trigonométricas. Practica bastante y te voy a dejar una tarea. ¿Sí? Vas a tener una tarea bastante sencilla, pero tienes que hacerla. Así que, chiquilín, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la vista.